Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. David y 400 de sus hombres vuelven todos a donde están los 200 que eran tan cansados que habían quedado allí. Y David les saluda en paz. Esto quiere decir que estaba contentos con ellos y no les culpaba de no haber ido con los demás. Como hemos dicho, David tenía gente problemática en su banda y ahora ellos quejan. No les quieren compartir el botín porque ellos no habían ido con los demás. Hay algo que aprender de las personas que juzgan las cosas según las obras de cada quien, y no como David. Dios le trató a él con su gracia y ahora él trata a otros por la gracia. Hemos visto los fallos, las faltas en la vida de David, y a pesar de todo, Dios estaba con él. Que aprendamos de él ahora en que trata con gracia a otras personas. Buenas tardes, amigos. Quiero que prepare tu corazón, que prepares tu corazón, porque vamos a hablar de la gracia de Dios. Yo quiero saber más de la gracia de Dios y estoy esperando que Dios me aviva, que su palabra penetre en mi corazón para que pueda comprender más de su gracia. ¿Y qué de ti, amigo mío? ¿Estás ahora con hambre, sed de justicia? ¿Tienes tú en tu corazón un deseo de conocer la gracia de Dios en tu vida? Espero que sí. Presta atención unos momentos, que vamos a estudiar la palabra y no podemos pasar el rato en mejor manera que estar en su palabra. Dios es Dios de toda la historia de este planeta y lo que está pasando en nuestros días está bajo la mano soberana de Dios. Él arregla las cosas y al arreglarlos, Él está pensando en su pueblo. Todo pasa para preparar a su pueblo,
para obrar en su pueblo, para que su pueblo aprenda, para que su pueblo crezca en las cosas divinas, en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Está fijando, y nosotros estamos fijando, Dios en el Medio Oriente. Allí Dios siempre ha obrado a través de la historia. Estamos muchos años antes de Cristo. Lo que estamos estudiando es cosa muy antigua, pero Dios desde entonces hasta la fecha ha estado trabajando en esta nación que se llama ahora Israel. No fue llamado Israel una generación atrás, quizá 2 generaciones atrás. Se llamaba Palestina, pero Dios hizo algo tremendo. Había profetizado los profetas, no uno, sino más de los profetas de Dios hablaron de que los judíos estarían primeramente esparcidos por todo el mundo y estaría sin una patria. Pero en la profecía de que Israel volviera a su tierra empezaba a cumplirse al principio del siglo XX. Y en 1948, Dios cumplió su palabra y Israel se hizo una nación soberana. No estaba bajo el mando de Roma, ni de Babilonia, ni de ningún otro gobierno. Ellos estaban autogobernándose por la primera vez que 2500 años atrás. Bueno, no quiero meterme más en la historia, solo es para decir, estamos estudiando esta historia. Estamos hablando de David. ¿Y por qué se enfatiza mucho David en este libro que estamos estudiando y en los siguientes libros? ¿Por qué en Primero de Reyes, en Crónicas, Primero de Crónicas y aquí? Y no solamente en estos libros históricos, sino antes. Estuvimos estudiando el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando su historia. Como Él ha elegido personas para estar en un linaje. Él está metiendo las personas que Él quiera. Y Ruth era uno. Antes de Ruth, Rahab, una persona de Jericó que fue destruido totalmente. Rahab y su familia se salvaron porque Dios había elegido a esa mujer para estar en este linaje. Y ahora estamos estudiando de su bisnieto, no sé cuántos en cuanto de Rahab. Cuántas generaciones había pasado, pero ahora estamos estudiando de este nieto, de esta descendencia de Rahab, de Ruth, porque él ha sido elegido de Dios no solamente para ser el rey de Israel, y era el rey más famoso de Israel, pero porque de él iba a salir la simiente, que es el Cristo, hijo de David. Sí, hijo o semiente de la mujer, dice en Génesis. Estamos estudiando esto, la historia y cómo se desarrolló para que el Cristo viniera al mundo. Toda la Biblia tiene que ver con Cristo. Bien, pues estamos
En eso vamos viendo cómo Dios lo lleva a cabo y así aprendemos los caminos de Dios. Porque Dios no obra como los hombres. Y Dios no es como ninguna otra personalidad en el universo. Él es único. Y tenemos que conocerle personalmente, pero tenemos que saber también su carácter, la persona que Él es, por medio de la palabra. Y en esto vamos nosotros, semana tras semana, descubriendo diferentes cosas sobre Dios mismo, sobre sus caminos, sobre su historia. Estamos en los libros históricos y estamos precisamente en 1 de Samuel y estamos en capítulo 30. Si quieres abrir tu Biblia, ahí, y te he dicho ya que lo que vamos a hacer es aprender un poco de la gracia de Dios. Dios salva por medio de su gracia. Tú puedes saber la diferencia entre lo que es la verdadera fe cristiana y las muchas religiones fingidas al decir que son cristianas. La religión que no trata de la gracia de Dios no es el cristianismo. El cristianismo se trata con la gracia de Dios. La religión que no es cristiana enfatiza lo que el hombre puede hacer. Si tú has estado en un círculo o has estado bajo enseñanza que te enseña lo que tú tienes que hacer, enfatizando esto, lo que tú tienes que hacer para ser salvo, te temo que estás bajo una falsa enseñanza. Debes aprender de la gracia de Dios y en esto nos vamos a meter ahora. Hemos hablado de las personas, los soldados, parte 200, la tercera parte de la banda, si podemos llamar, yo no sé cómo llamarlo, no es un ejército oficial, son seguidores de David y no son entrenados como soldados normales, pero son 600 que van siguiendo a David. Y eran 200 que estaban tan cansados, porque lo que habían viajado era mucho, eso sí, y se cansaron y no pudieron seguir adelante, así que quedaron con el equipaje. Y cuando David regresa, después de haber ganado la batalla con esos 400 que fueron con él les bendice. No les reprende. Y vamos a ver por qué. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, Jesús dio una parábola sobre este asunto. Casi la misma cosa está pasando aquí. ¿Por qué van a dar parte del botín que habían ganado estos hombres de David a los que no fueron a la batalla? ¿Cómo es que ellos van a repartir con ellos el botín? Mira, en capítulo 20, Jesús dio esta parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: id también vosotros a la viña,
y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él le dijo: y también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora undécimo, cada uno recibió un denario. Un pago de un día completo es lo que vale un denario. Versículo 10. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibieran más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado sobre solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Lo que voy a meterme a decir en este momento es que esta no es la forma de razonar. Vamos a ver por qué. Y por la respuesta que le da el hacendero. Aquí en versículo 13. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Lo habían contratado. Nadie estaba quejando. Al principiar el día, estaban de acuerdo. Iban a recibir el pago de un día, un denario. Nadie quejaba hasta ver a estos que solamente había trabajado recibir un denario también. Empezaron a quejar. Él dijo: toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Pero vamos a ver el principio aquí. Vamos a ver lo justo que es esto. Y esto quiero decir, si queremos dar un título a lo que vamos a decir ahora, será la mentalidad de la gracia. Tener una mentalidad sobre la gracia y tener esta mentalidad correcta delante de Dios. Bien, David da lo mismo a los que no entraron en la guerra, en la batalla, quedaron atrás porque no pudieron seguir. Serían más débiles quizás. Pero David va y los recompensa. Y se hizo así una norma en Israel por hacerlo. Lo que David hizo con esto se llama la gracia. La gracia. Y vemos en la parábola la misma cosa. El que les había contratado era gente buena. Y dio a estos que no lo merecían, pero porque él era bueno, les dio más que lo merecido. Esa es la gracia. Dios, porque es bueno, nos da. Y a Él
sea la gloria por lo que nos da. Entiéndelo, estos hombres no lo pudieron comprender, lo creían injusto. ¿Por qué va a ser injusto si ellos habían contratado con él por un denario? Solo que él, porque es bueno, da a los que no merecen también. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Dios trató a David por su gracia. Hemos visto a David en apuros por haber engañado a reyes, por haber mentido en algunas situaciones. Pero su corazón delante de Dios es correcto. Y Dios va a disciplinar a su hijo. Y le va a quitar esas cosas malas de sus hábitos. Dios seguirá obrando en él porque Dios es bueno. No rechaza a David a pesar de todos sus errores porque Dios es bueno. Ahora, no vayas a pensar, entonces, como dijo Pablo en el Nuevo Testamento, vamos a hacer, bueno, lo dijo como si alguien estaba citándole, diciendo, vamos a hacer lo malo, entonces, para que nos pase lo bueno. No, ese no es el asunto. Estos hombres no pudieron seguir. Los otros no fueron contratados. Estaban esperando, aunque fuese las 5 de la tarde. No, nadie les había dado trabajo. No es que eran perezosos. No es que ellos estaban, que creían que merecía. Hay algunos que son así, que creen que el mundo les debe. No, estos no están pensando así. Dios, porque es bueno, nos trata por medio de su gracia, los de nosotros que somos pecadores. Pero somos pecadores arrepentidos y Dios nos está disciplinando por su amor. Nos está quitando los malos hábitos, las cosas en nuestras vidas que no le agrada, pero nos trató por medio de la gracia. Ahora, ¿qué puedes hacer tú para ser salvo? ¿Qué obra puedes hacer tú? ¿Qué tienes que hacer para que tú mereces la salvación? Y te voy a decir de una vez para que lo entienda. Escúchame bien. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Seas bueno con los pobres, seas bueno en dar limosnas, seas bueno en ayudar a tu prójimo, nada de eso te salva. Si no fuera por la gracia de Dios, ni podría tomar un paso en su dirección. Por la naturaleza nosotros solamente tomamos pasos alejándonos de Dios, porque somos una raza caída, rebeldes contra Dios, enemigos de Dios. Quizás te sorprenda, pero esa es la verdad y eso es lo que me enseña la Biblia. Si tú estás tomando en la dirección de Dios ahora es por su gracia, es porque Él te atrae. Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le atrae. Tú no irías en dirección de Cristo solo. Si tienes tú un deseo, un anhelo, conocer a Cristo, da gracias a Dios, porque es Él que va obrando en tu vida, por gracia. No porque mereces nada, pero porque Dios es bueno, es benigno, quiere salvar y además hizo la obra por nosotros, la obra de salvación que no pudimos nosotros hacer. Cristo nos salvó en una cruz.
Nadie se puede salvar. Somos salvados por Cristo. Y gratuitamente entramos en esta salvación sin ninguna obra. Porque Dios es bueno. Aquí estás. Aquí está el pago. Te estoy dándole. Pero Señor, hemos trabajado solamente 1 hora. No importa. Yo quiero ser bueno contigo. Y si no hubieras hecho nada, como estos chicos que quedaron atrás, David va compartiendo con ellos el botín de la batalla. Grande es esta lección, y si tú no lo aprendes, no puedes ser salvo, porque la salvación es por la bondad de Dios, no por tus obras. Si tú crees que por tu bondad, por tus propias obras, puedes salvarte, te voy a decir lo que eres, y perdona si te ofendo, pero es la verdad. Eres un orgulloso. No, Señor, no puedes tú. Y te voy a decir otra cosa que quizás te ofende. Tú eres enemigo de Dios. Si no aproximas a Dios por medio de la gracia, si no aceptas gratuitamente su salvación, sigues siendo un enemigo de Dios. Dios acepta a los que confían en Él para la salvación. Dios es Dios de la salvación. No somos yo y Dios que nos salvamos. Dios me salva por gracia. ¿Lo estamos entendiendo? Solo quiero que lo entiendas. Solo quiero que lo entiendas. Porque este es lo necesario para la salvación. Tienes que entender la gracia. No como esos chicos que dijeron, no, nosotros todo el día estamos aquí trabajando. Hay otra historia como eso. ¿Sabe cómo se llama? El hijo pródigo. Viene el hijo después de malgastar toda la herencia que había recibido de su padre con rameras, con fiestas, y se acabó todo. Y vuelve a la casa porque no tiene dónde más ir. Y el padre le acepta. Se enfada el hijo mayor porque había estado allí fielmente trabajando, siempre haciendo lo que debía hacer. Y no es que ha rechazado, pero no pueda entender cómo el padre trata a un hijo pródigo, un hijo que había malgastado todo, la herencia que el padre le había dado después de trabajar toda la vida. No puede comprenderlo. Tú tienes que comprenderlo, porque ahí está la salvación. La salvación está en la gracia. Mira lo que dice David. Ahora, volviendo al texto, aquí en 1 de Samuel, capítulo 30, en versículo 23, pero David dijo, no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor. Con lo que nos ha dado el Señor. El Señor es la batalla. Si nos da la victoria, Él debe recibir la gloria. Lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Ves cómo David entiende las cosas? Que las victorias vienen de Dios, no de uno mismo. El que se jacta en la victoria por lo que él ha hecho es un orgulloso. El que da gloria a Dios reconoce quién es, débil, pecador, indigno, pero Dios es bueno. Les recuerda que Dios es quien da la victoria y cómo deben responder, qué debe ser la reacción. Deben estar agradecidos a Dios.
Los agradecidos son los que reconocen la mano de Dios en sus actividades. Y los que no, se jactan de sus propias fuerzas. Y Dios está contra tales personas. Versículo 24. ¿Y quién nos escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. En el reino, bueno, todavía David no había establecido el reino, pero estableció esta norma entre esta banda. El que queda con el bagaje recibirá juntamente con los que van a la batalla. Lo que Jesús enseñó era totalmente igual. La parábola estaba hablando de los que van al trabajo y los que solamente trabajaron una hora. Reciben igual. Delante de Dios son iguales, porque Él da la fuerza para que vaya a la batalla y a él que no le da la fuerza se queda ahí cansado, pero la fuerza viene del Señor. Versículo 25, y así ha sido desde aquel día en adelante, en que Él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Se estableció como ley, no solo para la banda en el desierto, sino por el reinado de David después. ¿Qué nos enseña? Pues que a Dios sea la gloria por las victorias y que no sea para nosotros. Apréndelo, hermano mío, ojalá que lo has aprendido. Tú, si estás en la iglesia, está allí por la gracia de Dios, no por tus obras, no por ser fiel, no por nada de lo que puedes hacer tú, sino porque Dios es bueno. Dale la gloria. 26. Cuando llegó David a Ziklag, mandó parte del botín a los ancianos. Además, regaló. ¿Qué habían hecho otras personas ya? No de la banda. Personas, ciudadanos. ¿Qué habían hecho ellos? Nada. Pero David les regala parte del botín por la gracia. Cuando llegó David a Ziklag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente, un regalo para vosotros del botín de los enemigos. Y lo envió a lo de Betel, a lo de Ramot, del Negev, a lo de Jatir, a lo de Aroer, a los de Simot, a lo de Estemoa. Y va mencionando, no tenemos que leer todo, hasta el fin del capítulo, que todos a quien los regaló recibieron gratuitamente este regalo. David había luchado para que tuvieran ellos el regalo. Y ahora el evangelio es predicado en todo el mundo. Y la persona que recibe de la mano de Dios lo que Él ha hecho por nosotros, por la batalla que fue ganado en la cruz, por la justicia que cayó sobre Cristo, para que nosotros no fuésemos condenados por eso. Somos salvos. Este es el evangelio. Y esto es lo que vamos predicando a todo el mundo, por la radio, por la televisión, por la manera que sea, pero que el mundo sepa que si ellos vengan a Cristo, pueden ser salvos. Hay algunos que no lo hacen. Muchos que no lo hacen, ¿por qué? Te voy a decir básicamente por qué. Porque son soberbios, porque son autosuficientes, porque se creen en sí. Y estas personas se van a condenarse. Solamente los que confíen
en la obra de Cristo se van a salvar porque Él solamente pudo hacer la obra suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Bien, lo envió a varios lugares. Ahora la salvación es predicado y la gente pueda recibirlo gratuitamente. ¡Qué buen ejemplo! Estamos en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es eso? El Evangelio. El Evangelio, como David lo predicó con su vida, viendo que de Dios es su salvación, y lo leemos en los Salmos. Lo vas a leer en los Salmos. De Dios es mi salvación. Confío en Jehová, dice él. Esta era su canción. Bendito sea el varón a quien Dios no imputa el pecado, sino que le perdona. El que se humille, el que se arrepienta de su vida orgullosa, de su pasado, de lo que él ha sido, dueño de su propia vida, viviendo sus sueños, solamente pensando en sí. Eso sí, hay que arrepentir del orgullo, de esta vida orgullosa. El orgullo lo nombra Santiago en su carta, el orgullo de la vida. El orgullo de la vida, las cosas que hace el hombre orgulloso. Eso sí, Dios no puede aceptar. Solamente la persona humillado, arrepentido, que ve que su vida es vacía y él no ha podido llenarlo con sus actividades, con sus buenas obras, con lo que sea, sino que humillándose a los pies de Cristo, acepta lo que Cristo ha hecho por él. Ahí está la salvación. ¿Hemos aprendido algo? Espero que lo has podido comprender. Y amigos, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si estás confiando en ti, puedes ser tú muy religioso y has creído toda la vida que si tú eres bueno, te vas a salvar. Te voy a decir que esta actitud, que esta mentalidad te va a condenar, porque es basado en el orgullo, en jactarse en ti mismo. Y esto te va a condenar, te digo. La persona que ve que es un pecador, la persona que ve que no puede, la persona que ve que su pecado es demasiado, no lo puede vencer. Y es demasiado, porque hemos ofendido a un Dios infinito. Y este pecado es infinita. Y aunque fueses al infierno por toda la eternidad, ni pagarías tú los intereses de tu culpa. Pero si vas a Cristo y acepta su obra, su sacrificio perfecta, eficaz, serás salvo. Es la salvación. Este es el Evangelio. Buenas noticias de lo que Dios ha hecho por ti. Volvemos a la historia de la batalla entre Israel y los filisteos en Jezreel. ¿Te acuerdas? Los filisteos habían armado para la batalla allí en Jezreel, que es un valle en el norte de Israel, que también se llama Armagedón. Y ahí va a haber la batalla más tremendo en el fin del mundo. Muchas batallas fueron batallados allí en Jezreel. Ahí están los filisteos y los israelitas van a encontrarlos. Los israelitas huyeron cuando vinieron los filisteos, les hicieron huir y fueron al monte Gilboa. Ellos, como su rey, no entraron en la batalla con ánimo. Ya presentían su
derrota. Había llegado el día de juicio para Saúl por haber desobedecido y en no destruir a los amalecitas y por haber matado a los sacerdotes del Señor. También por haber perseguido a David y por muchos otros pecados, fruto de su carnalidad. Observaremos el justo juicio de Dios, reconociéndole como el Dios de perfecta justicia. En Gálatas capítulo 6, estamos aprendiendo de esta historia. Principios eternos que no cambian. Son principios que Dios ha puesto y nadie los cambia. En Gálatas 6, versículos 7 y 8 dijo el apóstol Pablo. Fíjate, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ese es el principio de la vida de Saúl. Ha trabajado según la carne, ha estado confiando en su propia carne, ha batallado, ha reinado para su propio estado. Está preocupado por sí. Y ahora, después de tantos pecados, por haber andado en la carne, confiando en la carne, y esa es otra palabra para el orgullo, confiar en la carne, y por haber hecho tantas cosas contra Dios, ahora ha llegado el tiempo en que va a dar cuentas delante de este Dios que había desobedecido. Este Dios que era su enemigo. En el monte Gilboa, tristemente, se acabaron los sueños de Jonatán. Jonatán era un buen hijo del rey. Y él era muy amigo, muy amado por David. Y él tenía el sueño de porque estaba convencido que David iba a ser el rey futuro. Y él pensaba, aunque el reino por la descendencia debe ser suyo, siendo el hijo del rey, él debe ser el próximo rey. No le interesaba a Jonatán eso. Él estaba muy, él era tan amigo y tanto amaba a su amigo David, que él pudo ver claramente que Dios tenía su mano sobre David y que David iba a ser el próximo rey. Solamente pensaba él en servirle, tomar segundo lugar. Buenas intenciones, buenos sueños, pero nunca se realizaron. Esto es algo muy triste. La vida de Jonatán para mí es más triste que la vida de Saúl, porque Jonatán era bueno, y él reconoció el poder de Dios y la soberanía de Dios. Y no peleaba para sí, nunca. No veo en ninguna parte que David le culpó por seguir peleando con su padre. A favor de su padre. Estar juntos con su padre. Él nunca se separó de Saúl, su padre. Pero sea quien sea, o que sea el precio que tengamos que pagar, en el caso de Jonatán, sería abandonar a su padre. Eso es lo que debía haber hecho. Pero no lo hizo. Tenemos que entrar en la que es la voluntad del Señor. Cuesta lo que cuesta. Jonatán creía que debía ayudar a su padre. ¿Cómo era su padre? Pero perdió la oportunidad de ver el reino justo de David. Lo justo sería abandonar a su padre. Tenemos que entrar en la que es la voluntad del Señor. Los filisteos
mataron 3 hijos de Saúl, incluso Jonatán. Siguen a Saúl mismo los flecheros, y Saúl manda a su escudero matarle, pero desobedeció. Saúl se echó sobre su propia espada. El escudero siguió su ejemplo, y Saúl murió, y sus 3 hijos al mismo día. De lejos llegaron las noticias hasta el otro lado del Jordán, y los ciudadanos abandonaron sus hogares y huyeron. Los filisteos habitaban en sus ciudades, así que fue una gran victoria ese día para ellos, pero una gran derrota para Israel. Vemos por qué Saúl era muy espantado. Él podía prever esta derrota. Fue un día bastante malo en Israel, día de derrota y tristeza. La gloria de Israel fue quitada y sus enemigos han conquistado en la batalla. El rey que los ancianos habían demandado, ¿se acuerda? Junto con sus herederos, cayó muerto en el campo de batalla. ¿Dónde ahora fue ese deseo, este anhelo de tener un rey para gobernarles como hacían las demás naciones? Esto es lo que pidieron los ancianos de Israel. Ahora, hasta aquí llega. Aquí se acaba con todo ese plan. Pero el plan de Dios va a seguir adelante, te garantizo. Israel tiene que sufrir una gran derrota porque la carne, por seguir a la carne, por seguir al hombre carnal, termina siempre en la muerte, termina siempre en la derrota. Sus enemigos han conquistado en la batalla. El rey que los ancianos, lo voy a repetir, habían demandado, cayó muerte en el campo de batalla. Así termina este libro. Sin embargo, solamente es la primera parte. Hemos terminado con 1 de Samuel. Sigue 2 de Samuel. No ha acabado Dios su plan todavía. No lo ha cumplido. Esa historia tiene que seguir, porque Dios es el Dios de la victoria. Puede haber derrotas por la carnalidad de los hombres, pero Dios no va a dejar su plan, lo va a llevar a cabo. En Hebreos 13, apúntelo, versículos 5 y 6. Porque Él dijo, porque Dios dijo, y lo dice vez tras vez, a veces por la palabra, a veces por los hechos, por medio de todo el libro sagrado, dice Dios esto: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La derrota fue necesaria. Pero de su polvo y ceniza, un nuevo rey se levantará, conforme al corazón de Dios. Él llevará a Israel a su cima de gloria y fama. Los cristianos podemos alentarnos. Los propósitos de Dios no pueden ser derrotados. Amigo mío, espero, si tú eres un cristiano, que te sientes animado ahora. No. El plan de Dios va adelante. David todavía vive. Y él fue quien Dios eligió. Los hombres quisieron un rey como las demás naciones, pero Dios tenía ya un niño. Ya tenía por generaciones ese plan. Por su bisabuela, por antes de su bisabuela, desde Abraham. Amigo, tu vida de igual manera es una vida, debo decirlo de esta manera, Dios pensaba en ti antes que la fundación del mundo. Y tú has llegado a Él por su gracia y te ha salvado por su gracia. No por obras,
para que nadie se gloríe. Que Dios te bendiga, amigo. Ahora, si eres mi hermano en Cristo, te felicito, porque Dios ha tenido su mano de gracia sobre tu vida. Y te invito a ti, amigo mío, que no has aceptado a Cristo, que no has entendido la gracia de Dios, que tú te humilles y que vengas a los pies de Cristo, adorándole a Él, entregándole tu vida, el que murió en tu lugar. Hasta la próxima vez.